Hola, mi nombre es María Fernanda Morales San Pedro, médico pasante del Servicio Social de la línea de investigación didáctica en Ciencias de la Salud. Mi asesora es la doctora Jessica Viridiana López Sosa. Vamos a iniciar con el primer caso clínico del ciclo de casos clínicos y el tema será trauma toracoabdominal. Podemos considerar al trauma como un importante problema de salud, ya que las lesiones agudas han sido consideradas como la primera causa de muerte y discapacidad en niños y adultos jóvenes, la mayoría debidas a accidentes de tráfico. Los traumatismos torácicos y abdominales se encuentran en el 75% de los pacientes politraumatizados graves, y es por eso la importancia de identificarlos. Iniciamos con la ficha clínica de nuestro paciente, siendo un masculino de 42 años con preparatoria completa, de ocupación electricista, casado, de religión católica, nacido y residente del Estado de México. De sus antecedentes personales patológicos más importantes destacan el tabaquismo desde los 14 años, actualmente suspendido, alcoholismo ocasional y el antecedente quirúrgico de plastía inguinal en 2006 sin complicaciones. En cuanto a su padecimiento actual, este inició el día 17 de mayo del 2023, aproximadamente a las 3 de la tarde al estar laborando sobre un andamio. Presentó caída de aproximadamente 1 metro de altura, la cual le ocasionó contusión directa sobre el hemicuerpo izquierdo contra el asfalto y provocando dolor localizado en hemitórax izquierdo de tipo punzante, sin irradiaciones, con intensidad 9 de 10, incrementando con el esfuerzo respiratorio y atenuándose con la disminución de los movimientos respiratorios, y es por lo que es traído a urgencias. A su ingreso se le toman signos vitales que reportan una tensión arterial de 80-50 milímetros de mercurio y presión arterial media de 60, frecuencia cardíaca de 107 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto, temperatura de 36.4 grados y saturación de oxígeno de 92% sin oxígeno suplementario. Esto nos traduce que nuestro paciente está hipotenso y que la presión arterial media está por debajo del valor normal, que nos hace pensar que nuestro paciente no está recibiendo sangre suficiente para mantener las funciones vitales, además de encontrarse con taquicardia y taquipnea leve, con lo cual podemos concluir que nuestro paciente está perdiendo sangre, mientras el resto de los parámetros se encuentra dentro de la normalidad. Pasando a la exploración física, recibimos al paciente en camilla, donde a su ingreso se encuentra despierto y consciente, ansioso, neurológicamente íntegro, con escala de coma de Glasgow de 15 puntos, facies dolorosa, pupilas isocóricas, simétricas y normorreactivas y aparentemente íntegro. La exploración por aparatos nos demuestra normalidad en cráneo, cuello y cara. No presenta lesiones ni datos de importancia en esos segmentos. En cuanto a tórax y región precordial, tenemos a la inspección un tórax longilíneo y simétrico que nos revela una abrasión de 9 por 2 centímetros en hemitórax izquierdo. A la palpación en hemitórax derecho hay dolor difuso y en hemitórax izquierdo hay dolor y crepitación a nivel de los arcos costales 10, 11 y 12. A la percusión hay matidez en hemitórax izquierdo y a la auscultación en ese mismo lado se encuentran disminuidos los ruidos respiratorios. Todo esto nos hace pensar tanto que hay una fractura como a que hay líquido que pudiera ser sangre que nos da esa matidez y esa disminución de los ruidos. De ahí en fuera el resto se encuentra normal, así como en la exploración precordial, que lo único que nos revela es que hay un aumento en la frecuencia e intensidad de los ruidos cardíacos. La exploración abdominal a la inspección nos deja ver un abdomen globoso con presencia de cicatriz quirúrgica en fosa ilíaca derecha, secundaria al antecedente de plastía. A la palpación es un abdomen rígido, hay dolor difuso a la palpación superficial y profunda de intensidad 9 de 10, con resistencia muscular a la descompresión, rebote y puntos dolorosos positivos, hay hiperestesia e hiperbaralgesia en todo el abdomen y se encuentra esplenomegalia. A la percusión hay matidez en flanco izquierdo y a la auscultación los ruidos intestinales y la peristalsis están disminuidos, por lo que todos estos datos nos indican que estamos ante un abdomen agudo, lo cual consideramos una urgencia. Por último, las extremidades se encuentran íntegras, la movilidad y la fuerza están conservadas, hay una abrasión a nivel de rodilla derecha y el llenado capilar es de 3 segundos, esto traduciéndonos una mala perfusión tisular. Pasamos al abordaje, donde lo más importante de aclarar aquí es que existe algo llamado apoyo vital avanzado en trauma o ATLS, el cual consta de una serie de pasos sistematizados para el manejo del paciente traumatizado.
consta de 2 fases: la revisión primaria, en la cual se encuentra el ABCDE de trauma, con el cual hacemos la valoración inicial, organizada y prioritaria del paciente. Más adelante nos adentraremos en el significado de cada letra, y luego de la revisión primaria se encuentra la revisión secundaria, en la cual hacemos la exploración física del paciente de forma más detallada, una vez ya identificando y tratando las lesiones potencialmente letales de nuestro paciente. El ABCDE de trauma, como les mencioné, son los pasos iniciales para estabilizar a nuestro paciente e identificar lesiones letales. Iniciamos con la letra A, la cual evalúa la vía aérea con control de la columna cervical, donde lo importante aquí es evaluar que haya una buena permeabilidad de la vía. Buscamos signos de obstrucción para aspirar secreciones acumuladas que estén obstruyendo, y si es necesario, se usan cánulas orofaringeas o incluso se intuba al paciente, y mientras se realizan estos pasos, se aplica una técnica de restricción del movimiento para evitar movimientos excesivos de la columna. En cuanto a nuestro paciente, primero se aseguró que la vía aérea no estuviera comprometida y se estabilizó la columna cervical. La letra B evalúa el funcionamiento pulmonar y la adecuada oxigenación. Se da oxígeno suplementario si es necesario, y además en esta fase se evalúan las lesiones torácicas potencialmente letales que requieren un manejo inmediato, como lo son un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo, un tórax inestable y lesiones traqueobronquiales. Nuestro paciente se encontraba con ventilación espontánea, saturando al 92% sin necesidad de oxígeno, pero se identificó crepitación a nivel de las últimas costillas izquierdas, así como dolor. Sin embargo, no se encontró algún dato que sugiriera manejo inmediato. En la letra C se trata de identificar y rápidamente controlar cualquier hemorragia, ya sea externa o interna. Además de iniciar la reposición de la pérdida sanguínea, se colocan 2 vías venosas de grueso calibre con catéter 14 o 16 French para que así pueda pasar más rápido la solución, o, de no ser posible, colocar catéter venoso central. Nuestro paciente presentaba palidez de tegumentos, así como taquicardia e hipotensión, haciéndonos pensar en un posible choque hipovolémico, y ya que a la exploración solo se identificaron abrasiones, sospecharíamos de un sangrado interno e iniciamos soluciones mejorando la clínica del paciente. Le tomamos nuevos signos vitales después de la reanimación hídrica, obteniendo una tensión arterial de 95-65 milímetros de mercurio y una presión arterial media de 75, es decir, mejoró la hipotensión inicial. Tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, ya no hay una taquicardia, y en cuanto al resto de los parámetros, nuevamente están adecuados, por lo que vemos que la terapia hídrica ayudó a estabilizar a nuestro paciente. La letra D evalúa el estado neurológico y establece el nivel de conciencia del paciente mediante la escala de coma de Glasgow, donde el puntaje mínimo es de 3 puntos y el máximo de 15 puntos. Además, detecta afectaciones neurológicas que requieren tratamiento urgente y evalúa la necesidad de intubación y ventilación mecánica. Nosotros recibimos a nuestro paciente alerta y consciente, pero ansioso, justificado por la pérdida sanguínea. Se encontraba orientado, con un Glasgow de 15 puntos y pupilas normorreactivas, es decir, estaba neurológicamente íntegro. Y por último, la letra E consiste en desnudar completamente a nuestro paciente para facilitar el examen físico y prevenir la hipotermia, cubriéndolo con mantas calientes o administrando sueros tibios. A nuestro paciente le retiramos la ropa por completo para hacer la exploración física, encontrando abrasiones a nivel de hemitórax izquierdo y rodilla derecha. Al momento de canalizar a nuestro paciente para iniciarle la reposición hídrica, aprovechamos para tomarle laboratorios, de los cuales nos llama la atención que la hemoglobina se encuentra en 10.64 y el hematocrito en 30.79, confirmando la pérdida sanguínea y que nuestro paciente se encuentra en un grado de anemia. Además, la glucosa se encuentra ligeramente incrementada y la creatinina en rangos límites para considerarla alta. En cuanto a la gasometría arterial que se le tomó a su ingreso, reporta un pH, una presión parcial de oxígeno y una presión parcial de dióxido de carbono normales. Tiene un bicarbonato sérico en rangos normales, aunque en el límite para un rango bajo, y el déficit de base se encuentra en -5, indicándonos la pérdida sanguínea y estableciendo un grado de choque. En esta imagen vemos la clasificación del choque hipovolémico, la cual, mediante parámetros clínicos y de laboratorio, que sería el exceso de base obtenido por la gasometría, nos da una estimación de la cantidad de volemia perdida y nos establece el grado de choque acorde a la pérdida
y además nos establece su manejo. En este caso, según el exceso de base, nuestro paciente se encuentra en un grado 2 según la escala. Ya que nuestro paciente se encuentra estable, fue posible realizarle una tomografía toracoabdominal, la cual nos reportó que a nivel torácico el paciente presenta trazos de fractura no desplazadas a nivel de la 10ª, 11ª y 12ª costilla, una contusión pulmonar basal derecha y un hemotórax izquierdo de aproximadamente 50 mililitros. A nivel abdominal se observa esplenomegalia y una imagen posiblemente de un hematoma subcapsular con volumen de 542 mililitros y posible laceración esplénica. En esta imagen tomográfica a nivel pulmonar, en el pulmón izquierdo podemos ver el hemotórax. Siguiendo la tomografía a nivel de tórax, observamos en el círculo rojo la costilla con un solo trazo de fractura sin desplazamiento. Y por último, en esta imagen a nivel abdominal, vemos el vaso aumentado de tamaño y se ve la imagen hipodensa de la cual pensamos que es un hematoma. Y bueno, una vez integrada nuestra clínica y los estudios de gabinete, podemos establecer nuestros diagnósticos definitivos, que son en primer lugar un choque hipovolémico oligohemático grado 2 por déficit de base, secundario a trauma cerrado de abdomen, lesión esplénica y hemoperitoneo. En segundo lugar tenemos un trauma cerrado de tórax con hemotórax simple izquierdo y contusión pulmonar derecha. Y en tercer lugar tenemos una anemia grado 1 según la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos tres importantes. Uno es el tórax inestable, el cual ocurre cuando un segmento de la pared torácica pierde la continuidad ósea con el resto de la caja, ocasionando el movimiento paradójico de los segmentos durante la inspiración-expiración, y este resulta de 2 o más costillas consecutivas fracturadas en 2 o más sitios de estas. En el caso de nuestro paciente, si recordamos la tomografía, el trazo de fractura era único, lo cual no le condicionaba inestabilidad ni dificultad respiratoria y por eso lo descartamos. Otro diferencial es el neumotórax a tensión, el cual se define como la presencia de aire en el espacio pleural, pero al haber un mecanismo de válvula unidireccional, el aire que entra al inspirar no puede salir al expirar, porque esta válvula se cierra. Eso provoca un colapso pulmonar y una desviación del mediastino como lo vemos en la imagen. Y por último, el hemotórax masivo lo definimos como la presencia de más de 1500 mililitros de sangre en la cavidad pleural, que provoca ausencia de ruidos respiratorios y matidez a la percusión, pero en el caso de nuestro paciente, la tomografía nos reportó un hemotórax de 50 mililitros, definiéndolo como un hemotórax simple y descartando este diferencial. Para finalizar este caso clínico, tenemos el manejo y el tratamiento definitivo, el cual como abordaje inicial fue la reposición hídrica ajustada a los parámetros de laboratorio. El manejo de la contusión pulmonar fue con analgésicos para control del dolor y vigilancia de los parámetros respiratorios. El hemotórax simple izquierdo requirió drenaje mediante toracostomía y el trauma esplénico se manejó con la parotomía exploratoria, drenando un hemoperitoneo de 500 mililitros y realizando una esplenectomía. Espero que esta cápsula sea de utilidad complementando sus estudios y los invitamos a ver las próximas cápsulas de los siguientes casos clínicos.